Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Benito Juárez. Mi nombre es Rubia Arellano Lara y hoy en conjunto con mi compañera Gabriela Victoria Arenas hablaremos sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares son un tema en el derecho procesal que descansan en el principio de apariencia del buen derecho. A través de este principio, el juez emite una resolución que afecta al imputado sin entrar a conocer a fondo del asunto y sin conocer el caso en su totalidad, pero a fin de garantizar que la sentencia no sea anulatoria. Bueno, de acuerdo a Fitzsamudio y a Ovalle Favela, las medidas cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes del oficio para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación del proceso. Bueno, estas están fundadas legalmente del artículo 153 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con las medidas cautelares hay dos valores jurídicos que son puestos en una balanza, el cual el primero es el derecho a la víctima a tener una sentencia eficaz y el segundo es el derecho del imputado a ser tratado como inocente durante el desarrollo del proceso. En el ámbito penal, las medidas cautelares tienen como objetivos claros que el proceso se desarrolle sin perjuicio por algunos sujetos procesales, que el juicio y la investigación no sufran contratiempos y que se impida que el justificable burle la justicia. Los objetivos establecidos en el artículo 19, párrafo 2 de la Constitución Federal y el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales son garantizar la presentación del imputado en el proceso, o sea, comparece el imputado al juicio. El segundo es garantizar el desarrollo de la investigación. Tercero, procurar la seguridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o de la comunidad. Por otro lado, evita la obstaculización del proceso. También impide que el imputado se sustraiga de la justicia. Los principios rectores de las medidas cautelares. 1. Jurisdiccional. Por regla general, estas son decretadas por un juez. El artículo 16 de la Constitución Federal establece que la emisión de las medidas cautelares es una atribución al juez de control, salvo algunas excepciones que establece la ley. 2. La excepcionalidad. Las medidas son un sesgo en la esfera jurídica de su destinatario, por lo que la ley las entiende con carácter y excepcionalidad y solo serán aplicadas en casos de necesidad. El Ministerio Público solamente puede solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no le sean suficientes. 3. Provisionalidad. Deberán tener un periodo determinado de vigencia, pasado el cual se extinguirá. La duración es indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, una manifestación de carácter provisorio. Es la facultad de revisión, modificación, suspensión de medidas, una vez que hayan cambiado las condiciones por las cuales fueron dictadas. 4. Proporcionalidad. La proporcionalidad indica que debe de existir un equilibrio entre la medida cautelar y la gravedad del hecho que se investiga. Su aplicación no debe de ser exagerada ni relevante, sino adecuada, puesto que tiene que lograr
el fin de la medida cautelar. 5. Legalidad. Las medidas cautelares son una materia reservada a la regulación de la ley. El aseguramiento de la eficiencia de la sentencia penal recibe diferentes nombres. 1. Medidas cautelares. Las medidas cautelares, como anteriormente ya lo mencioné, buscan garantizar la presencia del imputado en el proceso, procurar la seguridad de la víctima o del ofendido, así como la de los testigos, evitar la obstaculización de una o más diligencias relativas al proceso. 2. Las providencias precautorias. Estas son medidas cautelares reales que son impuestas por el juez para garantizar la reparación del daño. 3. Las medidas de protección. Estas son imposiciones que deben de estar fundadas y motivadas bajo la más estricta responsabilidad del Ministerio Público, cuando se estime que el imputado presenta un riesgo eminente contra la seguridad de la víctima o del ofendido. Excepcionalmente, la ley habilita a otras autoridades como el Ministerio Público, la policía e inclusive a los ciudadanos para detener a una persona por imputarle un delito. La naturaleza jurídica de estas formas de conducción es la de medidas cautelares. La detención en flagrancia del imputado. Esta se da al momento en el que se comete el delito o con inmediatez al mismo. Cualquier persona puede detener al indiciado, pero tiene una obligación, que es de ponerlo a la orden de la autoridad sin demora. Lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Detención por caso urgente. Este acontece cuando el Ministerio Público procesa una causa por un delito grave y al existir un riesgo de fuga y a la vez no se puede comunicar con el juez de control por diversas razones o circunstancias como son la hora, el lugar. En tal caso, el Ministerio Público puede ordenar la detención del imputado. Esto tiene fundamento constitucional en el artículo 16. Los requisitos indispensables para la adopción de medidas cautelares son dos. El primero es el supuesto material. Este consiste que ante un proceso y su proyección que el indiciado pueda ser condenado y es necesario prever un mecanismo de resguardo. Bueno, el segundo es la necesidad de cautela. Este pretende asegurar la protección del ofendido, testigos y la sociedad en general, así como la seguridad de la investigación y los medios de pruebas. Bueno, las medidas cautelares se pueden solicitar a partir de dos momentos procesales distintos en la investigación complementaria. El primero, se formula la impugnación en caso de que el imputado se haya acogido al término constitucional de 72 horas o en su caso a la duplicidad de que es de 144 horas. La segunda es cuando el imputado se ha vinculado al proceso de tal modo que, de ser necesario, puedan solicitarse desde cualquiera de estos momentos hasta la audiencia del juicio oral, puesto que al desarrollarse la audiencia del juicio oral desaparece la necesidad de la cautela, ya que el juez de juicio oral no le compete la resolución de las medidas cautelares. Bueno, la clasificación de las medidas cautelares en relación al bien jurídico afectado son dos. La primera son las medidas cautelares personales. En esta, la afectación de la medida recae sobre la persona misma del indiciado
y la segunda son las medidas cautelares reales, que ésta se incide en sus bienes. Bueno, el juez tiene la facultad de aplicar diversas medidas cautelares, pudiendo optar por una combinación de medidas que eviten la prisión preventiva. Ejemplos de las medidas cautelares personales o también la afectación que recae sobre las personas. Bueno, un ejemplo sería la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que aquel designe. Otro ejemplo sería la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Otro sería la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas como las víctimas, ofendidos o testigos. Otro ejemplo sería la separación inmediata del domicilio, también la suspensión temporal del ejercicio del cargo, como por ejemplo servidores públicos o determinada actividad profesional o laboral. Otro sería el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga y la prisión preventiva. Bueno, en cuanto a los ejemplos de las medidas cautelares reales que éstas se inciden en sus bienes son la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. La seguridad de comparecencia del imputado al juicio, que es el peligro de sustracción, para determinar el riesgo que el imputado se sustraiga de la justicia, se analizan entre otros los siguientes puntos. El primero es que el arraigo tenga un lugar donde deba ser juzgado, o sea, ya sea domicilio, residencia habitual o un asiento de la familia. La falsedad sobre el domicilio constituye a la presunción de riesgo de fuga. El segundo sería el máximo de pena que pudiera llegar a imponerse. El tercero sería el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior. Bueno, el cuarto sería la observancia de medidas cautelares previamente impuestas. Y el quinto sería el desacato de las citas para actos procesales. El proceso para la imposición de medidas cautelares, primero se tiene que hacer una solicitud a la audiencia ante el juez de control para decretar una medida cautelar realizada por el Ministerio Público, la víctima o el ofendido. Dicha solicitud deberá indicar que existen las condiciones para decretar la medida cautelar. El segundo sería en la audiencia oral deben estar presentes todas las partes y ahí mismo si se decide si se decreta o no. Si la petición es fundada y ha sido acreditados los elementos justificativos, el juez procede a decretarlas o bien podría imponer una medida diversa a la solicitada siempre y cuando no sean más graves. El cuarto y último sería como el recurso de apelación que procede si alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución emitida. La resolución que impone una medida cautelar debe indicar la imposición de la medida y la justificación, los lineamientos para la aplicación y la vigencia de la misma. Proceso para la modificación o extinción de las medidas cautelares. 1. Solicitud elaborada por cualquiera de las partes. Esta petición deberá exponer cómo han variado o desaparecido las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar y debe de argumentar
¿Por qué resulta innecesaria su continuación? 2. El juez convoca a una audiencia oral, a la que deberán estar citadas todas las partes. 3. El juez debe de analizar si han variado o desaparecido las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar, así como también la necesidad de mantenerla, modificarla o revocarla. Una vez realizado este análisis, él resuelve. Como conclusión, entendamos que las medidas cautelares son herramientas legales esenciales diseñadas para asegurar el cumplimiento de una sentencia judicial, también para prevenir daños irreparables durante el proceso legal. Estas acciones tomadas antes de que se dicte una resolución definitiva buscan proteger los derechos de las partes involucradas y garantizar efectivamente la justicia. En nombre de mi compañera Rubí y mío, les agradezco y doy por concluido este video.